Abrir nuestro corazón. Quiero ministrar sobre este tema de vuélvete a Dios de todo corazón, porque a veces todo se vuelve rutina, todo se vuelve todo mecánico, porque algo pasó, ¿no? Y necesitamos volver a Dios una vez más, amén, de todo corazón. Y para ello se requiere, amén, que nosotros realmente anhelemos regresar o anhelemos volver a Dios, ¿verdad? Vuélvete a Dios de todo corazón. La palabra volver es del griego estrefo, denota en la voz activa, girar algo, volver o vuélvele, traer de vuelta. Dios del hebreo Él, que es Dios. Este término fue la forma más común de denominar a una divinidad en el Oriente Medio antiguo. Aunque muy a menudo aparece solo Él, se combinaba también con otras palabras para formar un término compuesto referente a la deidad o para identificar de alguna manera la naturaleza y las funciones del Dios. De ahí que la expresión el Elohim Israel, que significa Dios, el Dios de Israel, y corazón del griego cardia, el corazón, los términos castellanos, cardíaco, cardiólogo, etcétera. El principal órgano de la vida física ocupa el puesto más importante en el sistema humano. Realmente en los tiempos de los profetas, o en los tiempos más bien de Samuel, el pueblo de Israel se había desviado, el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, vuelto a esos pecados que al Señor aborrece, a adorar esos ídolos, y el Señor se había alejado de ellos, y ya no había ese avivamiento en ellos, ya no era como antes, cuando el Señor estaba en medio de ellos y el Señor los bendecía, los protegía. Ahora ellos estaban haciendo las cosas a su manera, habían sido absorbidos por las demás naciones que estaban alrededor de ellos, y ellos podían experimentar derrotas, podían experimentar que ya ellos ya no sentían nada por Dios. Y por eso es que Samuel les invitaba a que regresaran a Dios, que regresaran al Todopoderoso, porque se habían alejado, se habían desviado. Y así nos puede pasar a nosotros. Estamos aquí en este lugar para alabar al Señor, para darle gloria, pero puede ser que sea mecánicamente. Puede ser que ya lo sabemos hacer, o puede ser que ya nosotros sabemos llegar, sabemos orar. Entonces, todo puede ser que sea todo mecánico. Y es el momento de regresar a Dios. Es el momento de volverse a enamorar de Dios, reconocer dónde hemos fallado, en qué área estamos fallando al Señor, o en qué estamos haciendo las cosas mal. Necesitamos regresar a Dios, necesitamos volver a Dios, necesitamos empezar de nuevo y escudriñar nuestro corazón cómo estamos viviendo ante Dios. Porque podemos decir yo estoy bien, sí, pero a veces es mecánico todo. A veces no estoy generalizando, pero a veces solamente ya, aleluya, podemos aplaudir, podemos orar, podemos estar ahí humillados ante Dios, pero ya nos hemos desviado de una otra manera. Ya no estamos buscando al Señor como debe de ser, como cuando iniciaste buscar a Dios, o cuando te entregaste al Señor cuando tenías problemas, ¿te acuerdas? Y ya no es lo mismo. Entonces necesitas regresar a esos tiempos mozos, esos tiempos donde iniciaste, que es muy importante que poder entender que no nada más decir yo antes hacía esto,
yo antes compartía la palabra, yo antes leía, yo antes ayunaba, yo iba por gente antes. Sí, es cierto, qué bueno, pero acuérdense que el Señor no es de historias nada más, es algo que tenemos que regresar a Dios, volver una vez más al Señor y empezar a hacer las cosas como antes lo hacíamos, como cuando estábamos en el primer amor. Son momentos hermosos, hermano, momentos que son inexplicables, que tiene el ser humano. Son experiencias nuevas, experiencias que tú lo estás viviendo, sientes bonito, sientes la presencia del Señor y tu anhelo y tu deseo es estar ahí alabando, glorificando al Señor, estar en su presencia, es tu anhelo. Pero ¿qué ha pasado en todos estos años? ¿Sentimos lo mismo o necesitamos volver a Dios? Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3. Y dice la palabra de Dios, ya lo tiene. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a dar gracias, Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, tu palabra, Padre, no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, que podamos ser tocados por tu poder, por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Asimismo, los que pueden escuchar este mensaje, Señor, también puedan ser bendecidos. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Se pone fuerte. Amén. Una de las cosas muy grandiosas en los tiempos de este hombre, Samuel, y él estaba ahí al cargo del pueblo de Israel, o como lo está diciendo el encabezado, como juez, sabemos que eso es. Y podemos mirar que él era el que les compartía la palabra de Dios a ellos. Pero podían mirar Samuel lo que estaba pasando en Israel. Podían mirar que ya no eran los mismos, ellos ya no estaban haciendo lo correcto. Ellos estaban afanados en esos dioses paganos, dioses falsos. Ellos estaban comprometidos con esos falsos dioses. Y podían mirar Samuel que ya el pueblo de Israel estaba desviado. Es importante esto, hermano, porque nos puede pasar a nosotros también. Podemos estar aquí, pero también podemos empezar a tener dioses ajenos, dioses falsos en el corazón, ídolos. Y es importante discernir eso. Es importante entender cuando empezamos a tener ídolos en el corazón. Ya no es nuestra prioridad Dios, sino que ahora esos ídolos nos están absorbiendo, como en los tiempos de Samuel, que tenían, aleluya, que reflexionar, tenían que regresar, tenían que empezar una vez más a dejar eso malo, a dejar todos esos dioses, esos ídolos. Tenían que regresar a Dios y empezar a adorar al Señor y solamente servirle a Dios, al Todopoderoso. Y los filisteos, que representan los enemigos, hasta ellos iban a ser derrotados. Porque mire, hermano, cuando el pueblo de Israel se iba a la idolatría, Dios mismo los entregaba a sus enemigos y los libraba cuando ellos se arrepentían. Y nosotros podemos mirar, hermano, que estamos en tiempos, aleluya, tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos en la recta final, donde si no tenemos cuidado, podemos desviarnos de la sana doctrina, de la que te alimenta, de la que te hace crecer,
de la que te ayuda a entender que, aleluya, es solamente dejando el pecado, la maldad, las cosas malas, dejando todo eso, hay una esperanza para que uno pueda tener vida eterna. No hay amenes porque esto no es fácil. Porque a Él solamente tenemos que servirle. ¿Y por qué a Él? Bueno, porque somos de Él y para Él. Nos salvó, nos rescató para que le sirvamos a Él nada más. Dios no puede compartir su gloria con nadie. La gloria es para Dios nada más. No es para el hombre ni para la mujer, es para Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, es cierto, amén, en los tiempos, amén, de Samuel, como era un hombre lleno de Dios, era un hombre entregado al Señor. Cuando se levantó estaba escasa la visión, estaba escasa la palabra, se levantó él, empezó el pueblo de Israel a tener ese avivamiento, empezó a tener, aleluya, ese acercamiento con Dios, pero pasó el tiempo. Cuando ya, aleluya, Samuel estaba un poco grande de edad, ellos empezaron, aleluya, a desviarse. Ellos empezaron a tomar sus propias decisiones y por eso aquí está hablándole contundentemente, le está diciendo que tienen que volver a Dios, tienen que regresar a Dios, tienen que servir a Dios, no esos dioses paganos, no esos ídolos, porque eso le iba a llevar a la perdición de sus vidas. Tener cuidado porque nosotros no estamos libres de todo eso. Es una línea muy delgadita, que todos estamos en ese peligro de podernos perder, de ese peligro de desviarnos, porque poco a poquito se va entrando esas cosas malas y si no tenemos cuidado el Señor Jesucristo va a regresar y pues aquí nos vamos a quedar por no mirar la magnitud del peligro que nos puede acontecer. Vamos a continuar la palabra. Amén. En Segunda de Reyes, vamos a continuar con las escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 13 al 14. Y dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya lo tiene? Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Algo, amén, que aquí podemos mirar, no había, aleluya, pretexto para ellos. No tenían pretexto de nada de que ellos no sabían, porque Dios les mandaba profetas. Dios les mandaba vidente, el vidente es el profeta, es lo mismo. Y les mandaba para que les hablaran de la palabra de Dios, les amonestara, para que dejaran sus malos caminos. Y aún así ellos no obedecieron, aún así no quisieron los preceptos, los mandamientos del Señor. Y es peligroso eso, hermano, porque cuando tenemos mucha palabra, cuando tenemos mucha predicación, cuando tenemos sana doctrina, una tras de otra palabra, pero no la estamos poniendo en práctica, no la llevamos a cabo. Eso es muy peligroso, porque, aleluya, nos estamos llenando de puro conocimiento, pero no hay temor de Dios.
Es importante esto porque el pueblo de Israel no estaba que no conocía los mandamientos. Los profetas, iba uno, iba otro, y les estaban explicando de la destrucción de Israel, de Judá, y ahí les explicaba todo. Pero ellos no obedecían. Se les hacía difícil, amén, obedecer a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros no lo vemos al Señor. Está arriba en el cielo, decimos, y por eso se nos hace difícil cumplir sus mandamientos. Aunque ellos sabían que iba a haber destrucción, aunque ellos sabían que iba a pasar la calamidad en sus tribus, aún así ellos no reaccionaban. Aún así ellos no estaban dispuestos a obedecer. No estaban dispuestos ni siquiera a intentarlo. No estaban dispuestos ni siquiera a decir voy a intentar. De acuerdo a los preceptos, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo al Torá, de acuerdo a la ley de Moisés, no estaban dispuestos a obedecer la palabra. Ama a tu enemigo, ama a tu hermano, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Todos esos mandamientos ellos lo sabían, pero no estaban dispuestos a obedecerlos. Hermano, eso es algo que es muy viejo ya, que está ahora en estos tiempos. La sabemos la palabra, la conocemos muchas veces, pero no estamos dispuestos a llevarla a cabo o a obedecerla. Se nos hace difícil. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Porque, aleluya, es importante cuando reconocemos, ¿verdad? Dónde estamos mal. Donde, aleluya, cuando reconocemos realmente dónde estamos haciendo las cosas mal y dejamos todo eso, cortamos todo eso de la raíz, es cuando el Señor va a empezar a bendecir tu vida. Es cuando el Señor va a empezar a hacer la obra en tu vida, porque nos sinceramos. El Señor conoce todo de ti, el Señor conoce todo de mí. Pero es importante que uno se sincere con Dios y Él te va, aleluya, a perdonar. Si está algo mal, el mismo Señor misericordioso te va a ayudar para que te levantes. En vez de obedecer estos hombres, más endurecían su cerviz, más se ponían su corazón como diamante, duro. Los profetas ahí estaban hablándoles una vez y otra vez, pero ellos por aquí les entraba y por acá les salía. No estaban dispuestos a obedecer. Otra versión dice: nosotros vamos a seguir nuestro malvado deseo de nuestro corazón. Eso vamos a hacer. No vamos a obedecerte, le decían a Dios, a los profetas. No te vamos a obedecer. Vamos a seguir lo que nuestro necio corazón quiere. ¿Se imagina, hermano? Yo creo que eso ya era algo que estaban queriendo que el Señor los consumiera, ¿no? Ya estaban ya como retando a Dios, diciéndole: sabes que yo no te voy a obedecer. Yo sé que usted me va a decir ahorita, buena pregunta, que estamos bajo la gracia. Yo sé esa línea, pero no por ello quiere decir que ya uno va a andar haciendo cosas malas, sino que estamos bajo la gracia. Qué bien, qué bueno. Tenemos que aprovechar esa bendición que Dios nos ha regalado, que estamos bajo la gracia. Ya no es ojo por ojo, diente por diente, ahora es bajo la gracia. Ya no estamos nosotros bajo la ley, sino que bajo la gracia. Y aprovechar al máximo, porque Dios nos está dando la oportunidad. Mas ellos, hermanos, no obedecían, más bien no querían obedecer. Conocían los mandamientos, conocían los preceptos, conocían cómo tenían que comportarse, pero aún así ellos continuaban con lo mismo. Aunque el relato, amén, de la destrucción del reino de las 10 tribus era breve, se comenta extensamente. En esos versículos dan las razones
Fue una destrucción de parte del Todopoderoso en los tiempos de los asirios, en los tiempos de Isaías. Los que introducen el pecado en un país o una familia traen una plaga y tendrán que responder por toda la maldad que sigue. Entonces, hermano, esto, aleluya, es algo muy antiguo. El pueblo de Israel no estaba dispuesto ya a obedecer, o como leímos los textos más adelante. El Señor no quería que fueran como las demás naciones de su alrededor. El Señor quería que ellos fueran una nación especial, fueran algo único, que la gente se diera cuenta que ellos eran diferentes. Pero ellos no estaban dispuestos a ser diferentes a las demás naciones, al contrario. Las naciones, las demás naciones los absorbieron y ellos empezaron a vivir como ellos lo hacían. Astaroth, los dioses paganos y todos eso, ellos estaban adorando la idolatría. Y llegaba un profeta y le decía: tienen que dejar eso, tienen que dejar esa idolatría, tienen que dejar esos dioses paganos. Escuchaban, pero no obedecían. Hermano, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, esforzarnos para obedecer las Escrituras, esforzarnos para poder discernir cuando es palabra de Dios y cuando no es palabra de Dios, poder discernir cuando Dios te habla y cuando es voz del enemigo, porque a veces el enemigo nos puede confundir. Y cuando escuchamos algo que nos va a hacer para que crezcamos espiritualmente, luego decimos: eso no es palabra de Dios, Él lo está inventando. Y ahí truncamos el poder de Dios, porque nosotros no le permitimos que trabaje en nuestras vidas el poder de Dios o su palabra. Y hacemos como estas personas que no obedecían la ley de Moisés, los mandamientos y preceptos, así como sus padres lo hacían, tampoco ellos. Yo creo, hermano, que es importante ser siervos del Señor. Y el siervo obedece, la sierva obedece. No podemos decir: yo soy sierva de Dios, y no obedecemos la palabra. Soy siervo de Dios y no obedezcamos la palabra. Ser siervo, hermano, es como un esclavo, amén, que está dispuesto a obedecer a su amo en todos los aspectos. Usted y yo somos siervos por amor, que obedecemos a Dios. Por amor lo hacemos y estamos aquí porque queremos obedecer a Dios, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Obedecer esa palabra, obedecer ese escrito que está ahí, ese precepto. No es invento del pastor, no es que él lo inventó, es la palabra de Dios. No dejar de congregarse quiere decir que tienes que congregarte en ese lugar donde has nacido, donde has conocido a Dios. Vamos a continuar, amén, con la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Aquí podemos mirar, aleluya, cómo este hombre Ezequías da la bienvenida a Israel en los tiempos de la Pascua, como si hubieran sido sus propios súbditos, rendirse al Señor. Y no haremos lo que nos plazca, sino que decidir hacer lo bueno ante Dios
y percibirnos que Él quiere que cumplamos sus mandamientos, que nos volvamos a Él, que nuestras vidas sean para Él, aunque la gente se va a burlar de nosotros muchas veces. Pero algunos se humillarán y serán beneficiados, quizá donde menos se esperen. La rica misericordia de Dios es el gran argumento para dar vigencia al arrepentimiento, aunque aún el más vil que se somete y se rinde será ciertamente salvo, o que se enviara mensajeros para llevar esta buena nueva a toda ciudad y a toda aldea por todo el territorio de ¿qué? De la palabra de Dios. Aún aquella persona, hermano, que puede hacer lo más vil o lo más peor, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede levantar. Y así como está hablando aquí, nuestros hijos, aquí yo sé que está hablando exactamente este texto de cuando estaban en cautiverio, que iban a regresar a Jerusalén, pero también es una promesa para nosotros, para nuestros hijos. Pero si nosotros volvemos a Dios, mire hermano, o sea, si nosotros escudriñamos nuestro corazón, ¿cómo está? Si nos volvemos a enamorar de Dios, si volvemos una vez más a buscar al Señor de todo corazón, nuestros hijos también van a alcanzar misericordia. Nuestras hijas también van a alcanzar misericordia. ¿Y cómo está eso? Bueno, el Señor se va a encargar de tocar sus corazones. El Señor se va a encargar de tocar sus vidas. Solamente usted entréguese a Dios. Solamente usted, su vida sea para Cristo. Mire hermano, el Señor no se puede, Él no va a negarse a sí mismo. Mire hermano, solamente usted vuelva a Dios. Usted solamente busque a Dios. Usted solamente enamórese de Dios una vez más. Usted regrese a Cristo. Usted reconozca dónde está mal. Y no estoy señalando a nadie, simplemente que somos responsables de estar escudriñando nuestra vida. ¿En qué estoy mal? Señor, ¿en qué te estoy fallando? Porque yo quiero que mis hijos y mis hijas alcancen misericordia. Porque yo quiero que mi familia alcance misericordia. Pero ¿cómo? A través de nuestra vida, que nos entreguemos al Señor, que busquemos al Señor. Yo sé que usted está aquí, es bueno, pero es importante escudriñar nuestro corazón, cómo estamos ante Dios. Y de esa manera el Señor va a tener misericordia de nuestros familiares. Porque usted va a ser un conducto vivo para que su familia llegue o para que su familia pueda estar en la presencia del Señor. A través de su vida, el Señor va a mirar que usted es un vaso de honra, entonces el Señor va a hacer lo demás. Dios honra al que lo honra a Él. Entonces el Señor es fiel a su promesa. El Señor va a hacer la obra. El Señor empezó la obra perfecta en su vida y la va a acabar porque Él es perfecto. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aunque se burlen de usted, aunque la critiquen a usted, aunque aún su propia familia quieran, aleluya, criticarla o estar en contra de usted. Pura iglesia, ¿qué vas a hacer allá? Mejor vete a vivir allá y no sales de la iglesia. Pero a través de esa lucecita que usted está, a través de su vida, esa familia está recibiendo bendiciones de parte de Dios, porque usted permanece aquí o continúa adorando el nombre del Señor. Entonces usted sigue siendo, amén, ese conducto vivo para que su familia esté siendo bendecida. Ellos no lo pueden entender, ellos no saben que por qué están bien de salud o por qué están bien físicamente. Y no se va a apartar el Señor de su vida. Y el Señor es lo que promete, lo cumple. Él dice que no se va a apartar de usted su rostro. O sea, Él va a estar atento a usted, aleluya, para bendecirlo o para bendecirla. Y va a estar ahí. Pero el requisito es si nosotros nos volvemos a Dios.
si nosotros regresamos a Dios o empezamos a hacer las cosas bien ante Dios, es cuando el Señor va a empezar a bendecir tu vida. Es importante, hermano, esto, porque a veces pensamos que ya, como estamos aquí, pues ya estamos cerca del Señor. Sí, está la esperanza, pero somos responsables de escudriñar nuestro corazón, cómo estamos ante Dios, o cómo vivimos ante el Señor, o cómo nos estamos conduciendo ante el Señor. Entonces es importante. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Nehemías. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Nehemías, capítulo 1, verso 9. Amén, ¿ya lo tiene? Dice, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Gran bendición. Aquí este hombre, Nehemías el copero, un hombre que era copero nada más, no era profeta, no era rey, pero sentía una gran responsabilidad por el pueblo de Israel. Aquí él está mirando cómo el pueblo estaba desamparado. Usted sabe la historia. Nehemías fue un hombre que ayudó para construir el templo y Dios lo usó tremendamente. Pero ahora Él les está hablando directamente a ellos, que si ellos regresaban a Dios, o si ellos empezaban a poner en práctica la palabra, si ellos se esforzaban a hacerlo, entonces Dios iba a bendecirlos. Aunque ellos estaban ahí en cautiverio, había una promesa que ellos iban a ser liberados. Aún así, ahí le está diciendo que los iban a regresar una vez más a Israel, porque por su pecado, por su maldad, fueron dispersados de Israel y estaban en diferentes naciones en todo el mundo. Entonces ellos iban a regresar cuando ellos volvieran a Dios o reconocieran a Dios como su Señor o como su Salvador. Entonces dice que si Dios los iba a hacer regresar. Yo creo que era una buena noticia, porque estar en cautiverio no es lo mismo que estar libre. Y ahora está hablando aquí este hombre, le está diciendo que si volvían, aleluya, a Dios, o a poner en práctica más bien los preceptos o mandamientos del Señor, no importaba dónde estuvieran, no importaba en qué ciudad, en qué nación, desde ahí los iba a traer para que llegaran allá a Israel a adorar a Dios. Aquí podemos mirar esta perspectiva de Nehemías. El peligro del cautiverio ya se había hecho realidad. Por lo tanto, ahora apela a la antigua promesa de Dios de que si Israel se arrepentía, Él les restituiría la tierra y la prosperidad. En cierto sentido, esta restauración ya ha ocurrido, dado que muchos miembros del pueblo de Dios han regresado del cautiverio. Sin embargo, todavía no ha concluido porque la tierra aún no es segura. Sabemos la historia que en mayo del 48 se hizo nación Israel. Regresaron muchos judíos de diferentes naciones. Volvieron a Israel. Pero dice que aún no han llegado todos.
porque esa es una promesa. Todavía los 144,000 están dispersos, que van a llegar también a Israel. Entonces, todo eso, hermano, es porque el Señor lo permitió, que se dispersaran, pero van a regresar a su nación. ¿Y por qué van a regresar? Bueno, para que adoren a Dios, para que le den la gloria al Señor, porque este mandamiento o esta promesa, perdón, no nada más es para Israel, sino que también está hablando para que nosotros entendamos que el Señor nos puede bendecir cuando nosotros nos esforcemos por poner en práctica las Escrituras, y Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar para que nosotros seguir adelante. Solamente lo que Él pide, que uno se esfuerce por poner en práctica las Escrituras o la palabra de Dios. Es el único requisito, oidor y hacedor de la palabra. No nada más ser oidor, sino que también hacedor de las Escrituras, porque ese es el punto principal, que lo pongan en práctica las Escrituras. A mí yo creo que el pueblo de Israel, cuando escuchaba esta noticia, el mismo pueblo era bendecido, o se llenaba de gozo, o se llenaba de esperanza de regresar una vez más a su pueblo o a su nación, como cuando estaban en esos ríos ahí y le decían: cántanos una canción, y ellos se entristecían. ¿Cómo vamos a cantar si estamos en cautiverio, estamos alejados de Dios? Hermano, porque estar alejado del Señor, eso representa ahora la iglesia. Cuando uno se aleja del Señor, es algo que no siente uno nada por Dios. Estamos solamente el cuerpo nada más presente, la mente no está aquí. Pero cuando, aleluya, regresamos a Dios, queremos estar en la presencia de Dios, queremos estar en su casa de oración para recibir bendiciones, seguir pidiendo por nuestra familia, porque está cerca el Señor de nosotros, no nos hemos alejado. Por eso es importante, aleluya, que escudriñemos cómo estamos ante el Señor. Vamos a seguir leyendo, amén, ahí en Job 22. Vamos a seguir leyendo la palabra. Job 22, 23. Dice la palabra de Dios, 22, 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Aquí está hablando por su condición de Job. Está hablando la aflicción que él tiene. Él está hablando de que si te volvieres, serás bendecido. Y tu tienda de aflicción, aleluya, quiere decir que se va a alejar de ti esa aflicción. Porque él está ahí en el lecho del dolor, está ahí en las cenizas, rascándose con esos pedazos de barro, está afligido. Y él sabe que cuando el hombre se acerca a Dios, él sabe cuando el hombre se arrepiente y busca al Señor, Dios va a tener misericordia de él. Aquí está la respuesta de Elifaz, su amigo. Presupone erróneamente que Job hasta ahora no había conocido a Dios y que la prosperidad en esta vida seguiría a su conversión sincera. El consejo que aquí da Elifaz es bueno, aunque respecto a Job estaba fundado en el falso supuesto de que era extraño, enemigo de Dios. Cuidémonos de calumniar a nuestros hermanos. Si fuera nuestra suerte sufrir de esta manera, que recordemos cómo fue tratado Job. Sí, cómo fue vilipendiado Jesús para que seamos pacientes.
examinémonos para ver si hay algo de razón en la calumnia y andemos vigilantes para estar limpios de toda apariencia del mal. Aquí este hombre Elifaz, sus amigos, usted sabe la historia, ellos estaban ahí con él, pero ellos pensaban que Job estaba en esa condición porque tal vez Job no conocía a Dios. Pero hermano, usted y yo sabemos la historia. Sabemos que él día con día hacía los holocaustos, los sacrificios por sus hijos. Era un hombre íntegro, era un hombre recto, un hombre que no tenía maldad en sus labios, un hombre que estaba amando a Dios sobre todas las cosas. Y él estaba, dice, por si al caso mi hijo cometió algún pecado, y él hacía los holocaustos. Pero aquí está estos hombres, sus amigos, lo están como calumniando, lo están como murmurando de él. Mire, hermano, porque eso es fácil hacerlo. A veces nosotros cometemos ese pecado, ese error. Cuando vemos una persona que está sufriendo, que está padeciendo, que está en enfermedades, luego somos teólogos y empezamos a sacar deducciones. Está así porque pecó. Está así porque tal vez algún pecado tiene y por eso tiene esa enfermedad. Calumniar es fácil, pero no sabemos el trasfondo que Dios permite las cosas. Aquí Job sabemos que él no había pecado. Acuérdense que el Satanás, Jesús lo reprenda, incitó a Dios, ¿se acuerda? Que Satanás llegó y dijo, pues él te adora porque le das todo. Y él hizo que lo que le pasó a Job, porque él estaba ahí siempre con Dios. Llegaba allá al cielo con los ángeles, los hijos de Dios y Satanás decía, hey, pero Job, porque tiene todo, lo enfermó, le quitó todo, pero aún así Job se mantuvo íntegro, no blasfemó con sus labios, su mujer lo abandonó, todo se acabó, sus riquezas, sus criados, criadas, sus asnos, todo se le acabó. Pero él era un hombre íntegro, recto. Porque podemos ser tratados como Job. Que gente puede decir que estás así porque estás fallando o porque estás haciendo algo malo. Pero podemos fallar en eso. Porque a veces Dios permite cosas como para que, aleluya, seamos ejemplo de otros. Y Él permite que nos pasen ciertas cosas por su poder. Porque Él tiene todo bajo control. Vamos a, aleluya, a seguir leyendo. Ahí en el Salmo 51:12. Vamos a continuar con la lectura. Salmo 51:12. Dice la Escritura de esta manera: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es importante, aleluya, lo que está inspirado aquí David. Vuélveme ese gozo de tu salvación. Quiero sentir esa alegría. Quiero sentir una vez más ese gozo en mi corazón cuando, aleluya, los primeros días cuando me salvé. Dice David, vuélveme esa alegría, vuélveme ese gozo, ese contentamiento, esa alegría cuando decía a la casa de Jehová iremos. Y me alegré con aquellos que dicen a la casa de Jehová iremos a adorar al Señor. Y todo eso era un gozo para él. Pero ahora lo había perdido. Había perdido ese gozo. Y ahora él está pidiendo que Dios mismo le regrese ese gozo de su salvación y ese espíritu noble que esté con él. Él no pide ser consolado, sino hasta no ser limpiado primeramente. Si el pecado, la raíz amarga de la tristeza es quitado, puede orar con fe. Permíteme tener una paz bien fundamentada, creada por ti, para que se regocijen y se consuelen los huesos quebrantados por la convicción de pecado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra de tu libro todas mis iniquidades, bórralas como la nube se borra y la disipan los rayos del sol.
Aquí nosotros debemos de buscar esa renovación, ese gozo de la salvación. Que aleluya, que vuelva en nuestro corazón ese gozo. Cuando aleluya sentíamos que aleluya estaba ahí dentro de nosotros, esa salvación, sentíamos ese gozo. Pero al paso de los tiempos, de los años, de las pruebas y luchas, empiezo aún a experimentar cosas y ya no hay ese gozo, ya no hay esa alegría, ya no hay, aleluya, esa paz como antes. Y Dios dice, David dice, vuélveme ese gozo de la salvación. Yo quiero experimentar una vez más ese gozo de que, aleluya, estoy en los caminos del Señor o que soy salvo. Yo creo que es importante en esta tarde, esta noche, que usted le diga a Dios que le regrese ese gozo de la salvación. Es necesario, hermano, que sintamos eso de Dios. Es necesario sentir esa paz de parte del Señor. Y de esa manera, si nosotros le pedimos a Dios, el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra perfecta en tu vida. Te va a renovar, te va a dar ese gozo, te va a dar esa paz. Porque a veces con pasa el tiempo, empezamos a perder esa salvación, ese gozo de la salvación. Empezamos a perderlo y necesitamos volver ese gozo ante Dios. Vamos a leer ya por último Jeremías 3:12. Vamos a seguir leyendo el último texto ya. Jeremías 3:12. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya lo tiene? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en estos días, dice Jehová, no se dirá más el arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Realmente, hermano, aquí, aleluya, está hablando muy fuerte a Israel, porque el Señor no quiere destruir a Israel, porque el Señor no quiere, aleluya, destruirlo totalmente. Solamente le está pidiendo que regresen a Dios, a sus preceptos, sus mandamientos, que dejen todo lo malo, porque Él no quiere destruir a Israel. Así, hermano, puede ser que si nosotros estamos fallando al Señor, Él quiere que regresemos a Él, que regresemos a sus caminos, a sus preceptos, sus mandamientos, porque Él no quiere destruirnos. Él quiere que uno viva para siempre. Él quiere que uno tenga vida eterna. Hermano, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Él ha permanecido en esa línea de misericordia y no para siempre va a ser su enojo. A veces nosotros mismos lo hacemos enojar. A veces nosotros mismos lo hacemos molestar a Él. Pero Él es misericordioso. Cada vez que nosotros le pedimos perdón, cada vez que nosotros escudriñamos el corazón y vemos de dónde estamos fallando, Él es bueno y misericordioso. Y Él nos da otra oportunidad
Porque dice, no guardaré para siempre mi enojo o el enojo. No hay mayor enemigo del temor del Señor en el corazón que la soberbia propia de nuestra sabiduría. La prudencia y la sobriedad que enseña los mandamientos tienden no solo a la salud del alma, sino también a la salud del cuerpo. La riqueza mundana es solo sustancia de mala calidad, pero tal como es, debemos honrar a Dios con ella. Y los que hacen el bien con los que tienen, tendrán más para hacer más bien. Porque si el Señor nos visita con pruebas, enfermedades, no olvidemos que la exhortación nos habla, como a niños por nuestro bien. No debemos de fallecer en la aflicción, por pesada y larga que sea, ni dejarnos llevar por la desesperación, ni usar malos medios para aliviarnos. El padre corrige al hijo que ama, porque lo ama y desea que sea sabio y bueno. Así también las aflicciones distan mucho de dañar a los hijos de Dios, porque por gracia de Dios fomentan la santidad de ellos. Ahí está, hermano, el Señor siempre ha querido lo mejor para nuestras vidas. Israel está hablándole que se volviera a Dios, aunque aquí le está diciendo directamente a ellos que son rebeldes, que vuelvan, que regresen, que dejen esa rebeldía, que dejen esa soberbia, que dejen todo eso malo. Dice, regresen, porque yo no quiero destruir a Israel, porque soy misericordioso. Dice, regresen. Hermano, si, aleluya, nosotros nos estamos desviando, hay que regresar a Dios, hay que regresar a sus caminos, hay que dejar todo pecado, toda maldad. El Señor, en su gran misericordia, dice que nos va a perdonar, pero reconocer ese pecado y ya no volverlo a hacer, porque Dios es santo y Él quiere que sus hijos sean santos. Sin santidad nadie va a mirar al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya.